Bueno, tiene mucho que ver lo que yo quiero contar, os voy a explicar con qué procedimiento se ha seguido para hacer la ley y de qué procedimiento veníamos. Es decir, si tú ves ahora la ley, dirás, bueno, pues está bien, tiene unos artículos mejores, peores, ¿vale? Entonces tiene mucho que ver el proceso y la ley anterior, porque la ley anterior es una ley del 2002, modificada ya en el 2003 de forma muy interesante, gracias a que entonces estaba Batasuna, y entonces introdujo unas modificaciones y era una ley que estaba bien, en el 2002-2003. Entonces esa ley que tenía buenas medidas, que era una ley típica autonómica, todavía no había salido la ley general del Estado, o sea, era una ley relativamente bien para una competencia autonómica, que es un techo muy bajo el que tenemos para adoptar esto, y era sobre todo de medidas, se llamaba así, de medidas integrales para luchar contra la violencia sexista. Las medidas eran los recursos que pone el gobierno de Navarra a disposición de la ciudadanía y de todos los entes locales para que puedan articular una serie de medidas. Esa era la ley. Desde el 2002 preveía que se sacase un reglamento en un año, en los 6 meses se empezaban a aplicar las primeras medidas y en un año se sacaba un reglamento. El reglamento no se sacó hasta el 2007. Pasaron 5 años sin que el gobierno, que ha sido UPN apoyado por PSN o UPN y PSN, o UPN solo todo el tiempo, o CDN, que era otro partido como de derechas que desapareció, ¿no? Entonces estos partidos no hicieron nada por esta ley hasta el 2007. Hay una plataforma en Navarra que se llama Contra la Violencia Sexista, que participó en la elaboración de esa ley bastante activamente, que de hecho redactamos casi una ley, artículo por artículo, para hacerles un poco el trabajo a sus señorías, que no estaban mucho por trabajar. Y esta ley concurrió al Parlamento hasta esta última ley, que se ha aprobado en el 15, como un promedio de 1 o 2 veces al año, 1 o 2 veces al año, a decir que por favor se cumpliese la ley. Se preveía que pusiesen centros de urgencias. Navarra es un sitio pionero, porque cuando estábamos en Coordinadora Feminista, el primer refugio que hubo en todo el Estado español, lo llevábamos desde Coordinadora Feminista con subvención 100% pública y además dinero directo a los sueldos en sus locales y todo. O sea, no era una subvención para que hagamos un trabajo de forma privatizada, sino era un montaje todo municipal. Era en Iruña y se creó un centro de refugio y un centro de atención. Cuando vino la derecha, nos dijimos que estaba el PSOE con apoyo de Batasuna, vino la derecha y se lo pagó. O sea, había un montón de instrumentos y un montón de cosas que ya estaban funcionando y se hacían nuevos. Por ejemplo, en municipios de más de 5.000 habitantes, que en Navarra no son muchos, Navarra tiene unas poblaciones muy centradas en Iruña y Ría, que no son muchos, pues se pedía que hubiese un centro especial de atención, se pedía que hubiese refugios, centros para mujeres agredidas donde pudiesen vivir durante mucho tiempo. Bueno, era una ley que era interesante, relativamente, y lo único que se decía era, cúmplamela. Entonces llega vísperas electorales en 2014 y UPN contrata una ley a la Universidad Pública de Navarra, y esa ley la lleva al Parlamento por procedimiento de urgencia en febrero del 2015, en vísperas de las elecciones, y la aprueban por unanimidad. No nos entraba a discutir el fondo del asunto, del cabreo que te puedes llevar en este sistema, sin participación, sin debate social, sin nada, y sin que digan, esta ley anterior tiene defectos. No tiene, más o menos, se puede mejorar, no se ha cumplido, no tiene ningún problema. Punto y aparte, en el 2010 Rajoy no deja, todas las medidas que quita Rajoy en el 2010, no se pueden poner los funcionarios, no se pueden subir sueldos. Punto número 3, los últimos presupuestos de Rajoy, que son los del año pasado, la propuesta de los presupuestos del año pasado, en la propuesta, viene que todos los servicios que republifiquen las administraciones públicas no pueden contratar gente nueva, no se puede contratar gente nueva. El dinero que se utiliza para la contratación privada, si se republifica el servicio, no se puede introducir gente. Nos importa un dedo la ley.